Biografía de Albert Einstein. Biografía 14x60. Probablemente lo encontrarías relativamente Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.sos.com Walter Isaacson 192 preparado por Patricio Barros agradable. ¿De verdad estarías preparado y dispuesto a venir? Ten en cuenta que, aparte de las 8 horas de trabajo, cada día tiene otras 8 horas para perder el tiempo, y luego está también el domingo. Me gustaría que estuvieras aquí. Como hiciera en su carta de 6 meses antes, Einstein pasaba luego a revelar bastante de pasada un importante avance científico. Un avance que se expresaría mediante la ecuación más famosa de toda la historia de la ciencia. Ha pasado por mi mente una consecuencia más del artículo sobre electrodinámica. A saber, el principio de relatividad, junto con las ecuaciones de Maxwell, requieren que la masa sea una medida directa de la energía contenida en un cuerpo. La luz transporta masa consigo. En el caso del radio, debería haber una reducción de masa observable. La idea es divertida y seductora. Pero por lo que yo sé, el buen Dios podría estar riéndose de todo esto y podría muy bien haberme tomado el pelo. 342 Einstein desarrolló la idea con hermosa simplicidad. El artículo que se recibió de él en los Annalen der Physik el 27 de septiembre de 1905, ¿depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía? Implicaba solo 3 pasos y llenaba únicamente 3 páginas. Refiriéndose a su artículo sobre la relatividad especial, Einstein declaraba: los resultados de una investigación electrodinámica recientemente publicada por mí en esta revista llevan a una conclusión muy interesante, que aquí se deducirá. 343 Una vez más, deducía una teoría a partir de principios y postulados, y no tratando de explicar los datos empíricos que los físicos experimentales, estudiando los rayos catódicos, habían empezado a recopilar sobre la relación entre la masa y la velocidad de las partículas. Uniendo la teoría de Maxwell a la de la relatividad, Einstein empezaba, como era de esperar, con un experimento mental. Calculaba las propiedades de 2 pulsos Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 193 preparado por Patricio Barros luminosos emitidos en direcciones opuestas por un cuerpo en reposo. Luego calculaba las propiedades de esos pulsos luminosos cuando se observaban desde un marco de referencia en movimiento. A partir de ahí deducía las ecuaciones que expresaban la relación entre velocidad y masa. El resultado era una elegante conclusión. Masa y energía son manifestaciones diferentes de una misma cosa. Ambas son fundamentalmente intercambiables. Como él mismo decía en su artículo. La masa de un cuerpo es una medida de su contenido de energía. La fórmula que utilizaba para representar esa relación resultaba también asombrosamente simple. Si un cuerpo emite la energía L en forma de radiación, su masa disminuye en L/V2. O bien, para expresar la misma ecuación de forma distinta. L igual mv2. Einstein utilizó la letra L para representar la energía hasta 1912, cuando la tachó en un manuscrito y la reemplazó por el símbolo E, que era más común. También empleó V para representar la velocidad de la luz antes de pasar a utilizar el símbolo más común, C. Así, representada mediante los símbolos que pronto se convertirían en el estándar, Einstein había ideado su memorable ecuación. E igual mc2. La energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Obviamente, la velocidad de la luz ya es una cifra enorme, y su cuadrado resulta casi inconcebiblemente mayor. De ahí que una diminuta cantidad de materia, si se convierte completamente en energía, genere una fuerza enorme. 1 kilogramo de masa, por ejemplo, se convertiría aproximadamente en 25.000 millones de kilovatios/hora de electricidad. O expresado de una manera más gráfica. La energía contenida en la masa de una uva pasa podría satisfacer casi todas las necesidades energéticas de la ciudad de Nueva York durante un día entero. 344 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 194 preparado por Patricio Barros. Como de costumbre, Einstein terminaba proponiendo métodos experimentales para confirmar la teoría que acababa de deducir. Quizá sea posible, escribía, comprobar esta teoría empleando cuerpos cuyo contenido de energía sea variable en alto grado, como, por ejemplo, sales de radio. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 195 preparado por Patricio Barros Capítulo 7 La idea más feliz 1906-1909 Contenido
El reconocimiento, la equivalencia de gravedad y aceleración. Profesor universitario, la luz puede ser onda y partícula. El reconocimiento, el brote de creatividad de Einstein en 1905 resultó asombroso. Había concebido una revolucionaria teoría cuántica de la luz, había contribuido a probar la existencia de los átomos, había explicado el movimiento browniano, había cambiado el concepto de espacio y tiempo, y había ideado la que se convertiría en la ecuación más conocida de la historia de la ciencia. Pero al principio no pareció haber mucha gente que fuera consciente de ello. Según su hermana, Einstein había esperado que su avalancha de ensayos publicados en una destacada revista le sacarían de la oscuridad del puesto de un funcionario de patentes de tercera clase y le harían acreedor a cierto reconocimiento académico, y quizá incluso a un puesto en el ámbito académico. Pero se sintió amargamente decepcionado, señalaba. A la publicación solo le siguió un gélido silencio. 345. Eso no era del todo cierto. Hubo un pequeño pero respetable grupo de físicos que no tardaron en tomar nota de los artículos de Einstein, y este tuvo la buena fortuna de que uno de ellos resultara ser el más importante de todos los posibles admiradores que habría podido tener, Max Planck, el reverenciado soberano europeo de la física teórica, cuya misteriosa constante matemática para explicar la radiación del cuerpo negro había transformado a Einstein en una radical y nueva realidad de la naturaleza. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 196. Preparado por Patricio Barros como miembro del consejo editorial de los Annalen der Physik, responsable de los artículos teóricos. Planck había examinado los trabajos de Einstein, y el de la relatividad de inmediato me había llamado vivamente la atención, según recordaría más tarde. En cuanto se publicó, Planck dio una conferencia sobre relatividad en la Universidad de Berlín. 346. Planck se convirtió en el primer físico que incorporó la teoría de Einstein. En un artículo publicado en 1906, sostenía que la relatividad se ajustaba al principio de mínima acción, un fundamento de la física que afirma que la luz, o cualquier objeto que se mueva entre dos puntos, debe seguir el camino más fácil. 347. El artículo de Planck no solo contribuyó al desarrollo de la teoría de la relatividad, también ayudó a legitimarla entre otros físicos. Cualquier decepción que Maja Einstein pudiera haber detectado en su hermano se disipó. Mis artículos son mucho más apreciados y están dando lugar a nuevas investigaciones, le diría Einstein, exultante, a Solovine. Recientemente el profesor Planck me ha escrito hablándome de ello. 348. El orgulloso funcionario de patentes no tardaría en intercambiar correspondencia con el eminente profesor. Cuando otro teórico cuestionó la afirmación de Planck de que la teoría de la relatividad se ajustaba al principio de mínima acción, Einstein tomó partido en defensa de aquel y le envió una postal diciéndoselo. Planck se sintió satisfecho. Mientras los partidarios del principio de relatividad constituyan un grupo tan reducido y modesto como es actualmente el caso, le respondió a Einstein, resulta doblemente importante que haya acuerdo entre ellos. Y añadía que esperaba ir a Berna al año siguiente y conocer a Einstein personalmente. 349. Planck no llegó a ir a Berna, pero sí envió allí a su principal ayudante, Max Laue. Einstein y él habían intercambiado ya correspondencia con respecto al artículo del primero sobre los cuantos de luz, en la que Laue decía que compartía su visión heurística de que la radiación solo se puede absorber y emitir en cuantos finitos concretos. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 197. Preparado por Patricio Barros. Sin embargo, insistía Laue, tal como había hecho Planck, Einstein se equivocaba al suponer que esos cuantos eran una característica de la propia radiación. En lugar de ello, Laue sostenía que los cuantos constituían meramente una descripción del modo en que la radiación era emitida o absorbida por un trozo de materia. Esta no es una característica de los procesos electromagnéticos en un vacío, sino más bien de la materia emisora o absorbente, escribía Laue, y por lo tanto la radiación no consiste en cuantos de luz como se dice en el sexto apartado de su primer artículo 350. En dicho apartado, Einstein había escrito que la radiación se comporta termodinámicamente como si consistiera en cuantos de energía mutuamente independientes. Cuando Laue preparaba su visita, en el verano de 1907, se sorprendió al descubrir que Einstein no estaba en la Universidad de Berna, sino que trabajaba en la oficina de patentes, en el tercer piso del edificio de correos y telégrafos. Conocer a Einstein no menguó en nada su asombro. El joven que había venido a recibirme me causó una impresión tan inesperada que yo no creía posible que él fuera el padre de la teoría de la relatividad, diría Laue, de modo que dejé que pasara de largo.
Al cabo de un rato, Einstein reapareció de nuevo en la sala de espera, y finalmente la UE se dio cuenta de quién era. Estuvieron paseando y hablando durante horas. En un momento dado, Einstein le ofreció a la UE un cigarro que, según recuerda era tan desagradable que accidentalmente lo dejé caer al río. Las teorías de Einstein, en cambio, le produjeron una agradable impresión. Durante las primeras 2 horas de nuestra conversación echó abajo toda la mecánica y la electrodinámica, señalaría la UE, quien de hecho quedó tan cautivado que durante los 4 años siguientes publicaría 8 artículos sobre la teoría de la relatividad de Einstein, de quien se convertiría también en íntimo amigo. 351 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 198 Preparado por Patricio Barros. Algunos teóricos encontraron la asombrosa avalancha de artículos del funcionario de la oficina de patentes incómodamente abstracta. Arnold Sommerfeld, que más tarde se haría amigo de Einstein, fue uno de los primeros en sugerir que su enfoque teórico tenía algo de judío, un tema del que posteriormente se harían eco los antisemitas. Carecía del debido respeto a la idea de orden y de absoluto, y no parecía sólidamente fundamentado. Por remarcables que sean los artículos de Einstein, le escribiría a Lorenz en 1907, me sigue pareciendo que hay algo casi insano en este dogma imposible de interpretar y de visualizar. Un inglés difícilmente nos habría dado esta teoría. Podría ser muy bien que también aquí, como en el caso de Kohn, se expresara el carácter conceptual abstracto del semita. 352 Todo este interés no sirvió para dar fama a Einstein, como tampoco le dio ninguna oferta de trabajo. Me sorprendió leer que debe permanecer usted 8 horas al día sentado en un despacho, le escribí a otro joven físico que tenía la intención de visitarle. La historia está llena de bromas pesadas. 353 Sin embargo, gracias a que finalmente había conseguido su doctorado, al menos Einstein había sido ascendido en la oficina de patentes de experto técnico de segunda a experto técnico de primera clase, lo que comportaba un considerable aumento de 1.000 francos, con lo que su salario anual pasaba a ser ahora de 4.500. 354 Su productividad era asombrosa. Además de trabajar 6 días a la semana en la oficina de patentes, proseguía su torrente de artículos y revisiones. 6 en 1906 y otros 10 en 1907. Al menos una vez a la semana tocaba en un cuarteto de cuerda. Y además era un buen padre para su hijo de 3 años al que calificaba orgullosamente de impertinente. Como escribía Marika su amiga Helene Savic. Mi marido a menudo pasa su tiempo libre en casa jugando con el niño. 355 A partir del verano de 1907, Einstein también encontró tiempo para hacer sus pinitos en lo que podría haber derivado, si los hados se hubiesen mostrado más traviesos, en una nueva trayectoria profesional. La de inventor Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 199 Preparado por Patricio Barros y vendedor de dispositivos eléctricos, como su padre y su tío. En colaboración con Konrad Abisch, su colega de la Academia Olimpia, y su hermano Paul, Einstein desarrolló una máquina que amplificaba las cargas eléctricas muy pequeñas a fin de que pudieran medirse y estudiarse. El mecanismo tenía un objetivo más académico que práctico. La idea era crear un dispositivo de laboratorio que permitiera el estudio de pequeñas fluctuaciones eléctricas. El concepto era sencillo. Cuando 2 tiras de metal se mueven estando muy próximas entre sí, una carga eléctrica en una de ellas inducirá una carga opuesta en la otra. La idea de Einstein era emplear una serie de tiras que indujeran la carga 10 veces y luego la transfirieran a otro disco. El proceso se repetiría hasta que la minúscula carga original se multiplicara un gran número de veces y, por tanto, resultara fácilmente mensurable. El truco estaba en que el artefacto funcionara realmente. 356 Dados sus antecedentes familiares, su educación y los años transcurridos en la oficina de patentes, Einstein tenía el contexto adecuado para convertirse en un genio de la ingeniería. Pero resultó que estaba más capacitado para teorizar. Por fortuna, Paul Abisch era un hábil constructor, y en agosto de 1907 tenía ya un prototipo de la Maschinen, o maquinita, listo para ser exhibido. Estoy asombrado por la vertiginosa velocidad con la que has construido la Maschinen, escribiría Einstein. El domingo la presentaré. Por desgracia, la máquina no funcionó. Siento una mortal curiosidad por saber en qué andáis metidos, escribiría Einstein un mes más tarde, mientras trataban de arreglarla.
Durante todo el año 1908 hubo un montón de cartas de ida y vuelta entre Einstein y los Savitzky, llenas de complejos diagramas y de un torrente de ideas para hacer funcionar el dispositivo. Einstein publicó una descripción en una revista, lo que produjo temporalmente un potencial patrocinador. En octubre, Paulovich pudo construir una versión mejorada, pero la máquina tenía problemas para mantener la carga. Entonces la llevó a Berna, donde Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 200 preparado por Patricio Barros Einstein se apropió del laboratorio de una de las escuelas y presionó a un mecánico local para que trabajara en ella. En noviembre la máquina parecía funcionar. Hizo falta otro año más o menos para obtener la patente y empezar a fabricar algunas versiones para su venta. Pero ni siquiera entonces el invento cuajó ni encontró un mercado, y a la larga Einstein acabó perdiendo todo interés en él. 357 Puede que esas proezas prácticas resultaran divertidas, pero lo cierto es que el glorioso aislamiento de Einstein del estamento sacerdotal de los físicos académicos estaba empezando a comportarle más contratiempos que ventajas. En un artículo que escribió en la primavera de 1907, empezaba irradiando una alegre confianza en sí mismo por el hecho de no tener ni la biblioteca ni la inclinación necesarias para conocer lo que habían escrito otros teóricos sobre el tema. Otros autores podrían haber clarificado ya parte de lo que voy a decir, escribía. Creo que puedo prescindir de hacer una búsqueda bibliográfica, que habría resultado muy problemática para mí, especialmente teniendo en cuenta que existen buenas razones para esperar que otros llenen esa laguna. Sin embargo, cuando a finales de aquel mismo año le pidieron que escribiera un artículo sobre la relatividad para un importante anuario, había menos petulancia en su advertencia al editor de que podría no estar al corriente de toda la bibliografía al respecto. Por desgracia, no estoy en situación de familiarizarme con todo lo que se ha publicado sobre el tema, escribía, ya que en mis horas libres la biblioteca está cerrada. 358 Aquel año solicitó un puesto en la Universidad de Berna como privadocent, un peldaño inicial del escalafón académico, que comportaba dar clases y cobrar una pequeña tarifa de cualquiera que se le antojara aparecer por allí. Para llegar a convertirse en profesor en la mayoría de las universidades europeas, resultaba útil la ayuda de este aprendizaje. Con su solicitud, Einstein incluyó 17 artículos que había publicado, entre ellos los de la relatividad y los cuantos de luz. También tenía que incluir un trabajo inédito, Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 201 preparado por Patricio Barros lo que se conocía como tesis de habilitación, pero decidió no tomarse la molestia de escribir uno, ya que en ocasiones se dispensaba de ese requisito a quienes poseían otros logros destacados. Solo un profesor del claustro respaldó la idea de contratarle sin exigirle que escribiera una nueva tesis, en vista de los importantes logros científicos de Einstein. Pero los demás se mostraron en desacuerdo, y no se le dispensó del requisito. Como era de esperar, Einstein encontró el asunto divertido, y ni escribió la tesis de habilitación ni obtuvo el puesto. 359 La equivalencia de gravedad y aceleración. El camino de Einstein hacia la teoría de la relatividad general se inició en noviembre de 1907, cuando luchaba con la fecha límite que tenía para terminar un artículo destinado a un anuario científico en el que explicaría su teoría de la relatividad especial. Había dos limitaciones de dicha teoría que seguían molestándole. Que se aplicara solo al movimiento uniforme y a velocidad constante, las cosas se percibían y se comportaban de otro modo si la velocidad o la dirección del observador cambiaba, y que no incorporara la teoría de la gravitación de Newton. Estaba sentado en una silla en la oficina de patentes de Berna cuando de repente se me ocurrió una idea, recordaría. Si una persona cae libremente, no sentirá su propio peso. Aquel descubrimiento, que le sobresaltó, le lanzaría a un arduo esfuerzo de 8 años para generalizar su teoría de la relatividad especial, y me impulsó hacia una teoría de la gravitación. 360 Más tarde, la calificaría grandilocuentemente como la idea más feliz de mi vida. 361 La historia del hombre que cae se ha convertido en todo un símbolo, y en algunas versiones incluso se relaciona con un pintor que se cayó del tejado de un bloque de pisos situado cerca de la oficina de patentes.
362. De hecho, probablemente como las otras grandes historias de descubrimientos gravitatorios, Galileo tirando objetos desde la Torre de Pisa o la manzana Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 202. Preparado por Patricio Barros. Que le cae a Newton en la cabeza. 363. Esta ha sido embellecida por la tradición popular, y seguramente fue más un experimento mental que un suceso real. Pese a la predisposición de Einstein a centrarse en la ciencia antes que en lo meramente personal, no es probable que ni siquiera él, al ver a un ser humano real cayendo desde un tejado, se pusiera a pensar en la teoría gravitatoria, y mucho menos que lo considerara la idea más feliz de su vida. Einstein perfeccionó su experimento mental de modo que el hombre que caía estuviera dentro de una cámara cerrada, como, por ejemplo, un ascensor en caída libre sobre la Tierra. En esa cámara que cae, al menos hasta el momento del choque, el hombre se sentiría ingrávido. Cualquiera de los objetos que se saque de los bolsillos y los deje ir quedará flotando junto a él. Viéndolo de otro modo, Einstein imaginó a un hombre en una cámara cerrada flotando en las profundidades del espacio lejos de las estrellas y de otras masas apreciables. Este experimentaría la misma sensación de ingravidez. La gravitación no existe naturalmente para este observador. Tendrá que atarse con cuerdas al suelo, ya que, de lo contrario, el más ligero impacto contra el suelo le hará elevarse lentamente hacia el techo. Luego Einstein imaginó que se enganchaba una soga en el techo de la cámara y se tiraba de ella con una fuerza constante. La cámara junto con el observador empezarán a moverse hacia arriba con un movimiento uniformemente acelerado. El hombre de dentro se sentirá apretado contra el suelo. Estará de pie en el cajón exactamente del mismo modo que lo está cualquiera en una habitación de una casa de nuestra Tierra. Si se saca algo del bolsillo y lo deja ir, se caerá al suelo con un movimiento relativo acelerado que es el mismo con independencia del peso del objeto, exactamente como Galileo había descubierto que sucedía en el caso de la gravedad. El hombre de la cámara llegará a la conclusión, pues, de que él y el cajón están en un campo gravitatorio. Obviamente se sentirá desconcertado durante un momento preguntándose por qué el cajón no cae. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 203. Preparado por Patricio Barros en ese campo gravitatorio. Justo entonces, sin embargo, descubre el gancho en mitad de la tapa del cajón y la soga enganchada a él y, consecuentemente, llega a la conclusión de que la cámara se halla suspendida en reposo en el campo gravitatorio. ¿Debemos sonreír ante este hombre y decirle que su conclusión es errónea? Se preguntaba Einstein. Como ocurriera con la relatividad especial, no había una percepción correcta y una equivocada. Debemos más bien admitir que su modo de captar la situación no viola ni la razón ni las leyes mecánicas conocidas. 364. Einstein abordaba esta misma cuestión de otra forma, que resultaba característica de su ingenio, examinando un fenómeno que fuera tan conocido que raramente desconcertara a los científicos. Todo objeto posee una masa gravitatoria, que determina su peso en la superficie de la Tierra o, de modo más general, la atracción existente entre él y cualquier otro objeto. También posee una masa inerte, que determina cuánta fuerza debe aplicársele para hacer que se acelere. Como señalara Newton, la masa inerte de un objeto es siempre la misma que su masa gravitatoria a pesar de que ambas se definan de manera distinta. Obviamente, se trataba de algo más que una mera coincidencia, pero nadie había sabido explicar plenamente por qué. Einstein, incómodo ante el hecho de que hubiera dos explicaciones para lo que parecía ser un único fenómeno, sondeó la equivalencia entre masa inerte y masa gravitatoria por medio de un experimento mental. Si imaginamos que el ascensor cerrado está siendo acelerado hacia arriba en una región del espacio exterior en la que no hay gravedad, entonces la fuerza hacia abajo que siente el hombre que va dentro, o la fuerza que tira hacia abajo de un objeto suspendido del techo por una cuerda, se debe a la masa inerte. Si en cambio imaginamos que el ascensor cerrado está en reposo en un campo gravitatorio, entonces la fuerza hacia abajo que siente el hombre que va dentro, o la fuerza que tira hacia abajo de un objeto suspendido del techo. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 204. Preparado por Patricio Barros por una cuerda, se debe a la masa gravitatoria. Pero la masa inerte equivale siempre a la masa gravitatoria. De esta correspondencia, decía Einstein, se deduce que resulta imposible descubrir mediante un experimento si un sistema de coordenadas dado está acelerado, o si, los efectos observados se deben a un campo gravitatorio.
365 Einstein lo denominó el principio de equivalencia. 366 que afirma que los efectos locales de la gravedad y de la aceleración son equivalentes. Este se convertiría en el fundamento de su tentativa de generalizar la teoría de la relatividad, de modo que ésta no se limitara únicamente a los sistemas que se mueven con velocidad uniforme. La idea básica que desarrollaría a lo largo de los 8 años siguientes sería que los efectos que atribuimos a la gravedad y los efectos que atribuimos a la aceleración están producidos por una sola y única estructura. 367 El camino de Einstein hacia la relatividad general mostraba de nuevo cómo tendía a funcionar su mente. 1. Se sentía incómodo por el hecho de que hubiera dos teorías aparentemente independientes para el mismo fenómeno observable. Ese había sido el caso con la bobina en movimiento o el imán en movimiento que producían la misma corriente eléctrica observable, que él había resuelto mediante la teoría de la relatividad especial. Ahora ocurría lo mismo con las distintas definiciones de masa inerte y masa gravitatoria, que empezaba a resolver basándose en el principio de equivalencia. 2. Se sentía igualmente incómodo cuando una teoría hacía distinciones que no podían observarse en la naturaleza. Ese había sido el caso de los observadores en el movimiento uniforme, no había forma de determinar quién estaba en reposo y quién estaba en movimiento. Y al parecer ahora ocurría lo mismo con los observadores en el movimiento acelerado, no había forma de saber quién estaba siendo acelerado y quién se hallaba en un campo gravitatorio. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 205 preparado por Patricio Barros 3. Einstein estaba ansioso por generalizar teorías antes que conformarse con dejar que se limitaran a un caso especial. Consideraba que no tenía que haber un conjunto de principios para el caso especial del movimiento a velocidad constante y otro conjunto distinto para todos los demás tipos de movimiento. Su vida fue una continua búsqueda de teorías unificadoras. En noviembre de 1907, apremiado por el plazo de entrega impuesto por el Anuario de Radiactividad y Electrónica, Einstein hilvanaba un quinto apartado para su artículo sobre la relatividad general en el que se esbozaban sus nuevas ideas. Hasta ahora hemos aplicado el principio de relatividad, solo para los sistemas de referencia no acelerados, empezaba diciendo. ¿Es concebible que el principio de relatividad se aplique a sistemas que están acelerados unos con respecto de otros? Imaginemos dos entornos, decía, uno de los cuales está acelerado, mientras que el otro se halla en un campo gravitatorio. 368 No hay ningún experimento físico que uno pueda hacer para diferenciar ambas situaciones. En la exposición que sigue presupondremos, pues, la completa equivalencia física entre un campo gravitatorio y la correspondiente aceleración del sistema de referencia. Empleando varios cálculos matemáticos que pueden realizarse en un sistema acelerado, Einstein procedía a demostrar que, si sus ideas eran correctas, en un campo gravitatorio más intenso los relojes irían más despacio. También planteaba numerosas predicciones que podían comprobarse, incluidas las de que la luz debería curvarse por la acción de la gravedad y que la longitud de onda de la luz emitida por una fuente con una gran masa, como el Sol, debería aumentar ligeramente en lo que ha pasado a conocerse como el desplazamiento hacia el rojo gravitatorio. Sobre la base de algunas cavilaciones, las cuales, aunque atrevidas, presentan ciertas ventajas, he llegado a la opinión de que la diferencia gravitatoria podría ser la causa del Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 206 preparado por Patricio Barros Desplazamiento hacia el extremo rojo del espectro, le explicaba a un colega. De esos mismos argumentos se deriva la curvatura de los rayos de luz por la acción de la gravedad. 369 Einstein necesitaría otros 8 años, hasta noviembre de 1915, para establecer los fundamentos de su teoría y encontrar la formulación matemática que la expresara. Luego habrían de pasar otros 4 para que la más vivida de sus predicciones, la medida en que la gravedad había de curvar la luz, se verificara por medio de espectaculares observaciones. Pero al menos Einstein tenía ahora una visión que le pondría en camino hacia uno de los logros más elegantes e impresionantes de la historia de la física, la teoría de la relatividad general. Profesor universitario a comienzos de 1908, y a pesar de que grandes figuras académicas como Max Planck y Wilhelm Wien le escribían para pedirle sus opiniones, Einstein había moderado sus aspiraciones de ser profesor universitario. En lugar de ello, y aunque parezca mentira, había empezado a buscar trabajo como profesor de secundaria.
Este anhelo, le dijo a Marcel Grossman, quien le había ayudado a encontrar el empleo en la oficina de patentes, proviene solo de mi ardiente deseo de poder proseguir mi trabajo científico privado en condiciones más fáciles. Incluso se mostró interesado en volver a la escuela técnica de Winterthur, donde había trabajado brevemente como maestro suplente. ¿Cómo lo hago? Le preguntaba a Grossman. ¿Podría llamar a alguien y hablarle del gran valor de mi admirable persona como maestro y como ciudadano? ¿No le causaría una mala impresión, falta de dialecto suizo-alemán, mi apariencia semítica, etc.? Había escrito artículos que estaban transformando la física, pero no sabía si eso podría servirle de ayuda. ¿Serviría de algo que en tal coyuntura hiciera hincapié en mis artículos científicos? Biografía generada por Biografías en español.